¿Dónde surgió la diablada, la saya, el caporal, la morenada? ¿Será verdad que solo un país es dueño absoluto de todas estas expresiones culturales o son manifestaciones compartidas? Todo tiene su historia y su origen, el cual no siempre tiene que ver con una república en particular, sino con un pueblo o un conjunto de pueblos quienes fusionan sus expresiones culturales a través del tiempo sin importarles las fronteras políticas. Si bien muchas expresiones culturales son el pilar de la identidad nacional y local y fortalecen el sentido de pertenencia de un pueblo o nación, estas expresiones trascienden fronteras y se fusionan con otras, evolucionan, se transforman y se mezclan, demostrando que la cultura es dinámica y no estática dentro de las fronteras nacionales. Es el caso, por ejemplo, de la diablada, cuyo origen no es monocultural, sino pluricultural. Eso significa que proviene de varios pueblos conectados culturalmente. Para que la diablada evolucione a lo que es hoy, ha tenido influencias de distintos lugares, de distintos pueblos. La expresión cultural no se queda fija, evoluciona constantemente. En este video hablaremos del origen de la diablada, morenada, saya, caporal, pero vamos a hacer más énfasis en la diablada. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque tenemos más documentación histórica sobre el aporte de Puno a la diablada. Y el segundo, porque su origen es mucho más antiguo y pluricultural. Abarca más zonas de influencia altiplánica, haciendo que las expresiones tengan muchas más variantes o versiones no solo dentro del altiplano, sino fuera de él también. ¿Ustedes sabían que hasta en Venezuela se bailan diabladas con una versión propia y oficial? Pues sí, lo cual evidencia que las danzas de diablos existen en varias zonas hispanoamericanas que no guardan necesariamente relación con Bolivia, sino más bien con la religión traída por los españoles. Antes de continuar este video, un breve anuncio. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. ¿Cuál es la diferencia entre saya y caporal? Todo lo que creemos que es saya en realidad es caporal, a pesar de que la letra de algunas canciones diga lo contrario, como por ejemplo en Bailando saya con mi negrita. Eso no es saya, en realidad es caporal, y te voy a explicar esta confusión. La saya es poco conocida en la cultura pop comercial y contemporánea. La saya original es una expresión de origen africano y boliviano, es decir, afro-boliviano. La saya es tradicional, comunitaria y coral. Está vinculada directamente a las comunidades afrodescendientes y a su memoria histórica. Su música es principalmente percusiva y su sentido no es el espectáculo, sino la identidad y la resistencia cultural. Aquí vemos cómo es y cómo suena. El caporal, en cambio, es una danza y un género musical moderno, creado en Bolivia en el siglo XX, más precisamente en 1969. Está inspirado en la saya, eso sí, pero está adaptado para escenarios urbanos. Es vigorosa, con zapateo fuerte y botas con cascabeles, y representa simbólicamente al capataz colonial, conocido como el caporal. No representa a la comunidad afro. El caporal hoy en día es parte de la cultura pop comercial. ¿Por qué los jarcas dicen saya negra cuando no es saya? Muchas canciones y prácticas populares mencionan la palabra saya para nombrar al género y al baile, pero musical y coreográficamente corresponde al caporal. El uso del término es simbólico o coloquial, mas no técnico. En el habla cotidiana y sobre todo en la música comercial, la palabra saya se convirtió en un término genérico, aunque técnicamente sea incorrecto. ¿Qué hay de la morenada? La morenada es una danza altiplánica de origen colonial. Aunque tiene un fuerte arraigo en el carnaval de Oruro, también se originó y evolucionó en la zona lacustre del Titicaca y el altiplano puneño, siendo considerada un patrimonio compartido, pero se ha consolidado más en Bolivia. Representa de forma simbólica la experiencia de los afrodescendientes durante la colonia. Es reconocible por su paso lento y pesado, su música grave y solemne, el uso de trajes voluminosos
y una estética de peso y majestuosidad. Un truco para diferenciar a la danzante mujer del caporal con la de la morenada es fijarse en el sombrero. En la morenada llevan plumas y suelen tener los hombros descubiertos. En el caporal, en cambio, no llevan plumas y tienen hombreras. Morenada, Bolivia, USA. Por cierto, ¿existe el caporal peruano? Sí, existe el caporal peruano. Se trata de una versión del caporal boliviano. Ahora, el hecho de que exista el caporal peruano no significa que el caporal sea oriundo del Perú. Esto equivale a decir que el hecho de que exista el rock peruano no significa que el rock sea oriundo del Perú. Existe también el rock boliviano, el rock argentino, y esto no hace que el rock sea natural de esos países. Simplemente estos países hicieron versiones del rock con matices propios. Lo mismo sucede con el caporal peruano. Es una versión con cierto estilo propio. ¿Qué hay de la Diablada? A continuación, el video va a tratar sobre la historia y origen de la Diablada. La Diablada es el resultado de una evolución cultural compleja. Antes que la Diablada existiese tal y como la conocemos hoy, se conocía a su antecesor, el Diablo Danzante, el cual era un personaje solitario y autónomo que en ocasiones era visto acompañando a comparsas andinas y tomando parte de la procesión callejera del Corpus Christi durante la época virreinal. Este personaje solitario y estridente y desenfrenado acompañaba a las procesiones sin integrarse necesariamente a ellas, en un afán satírico y bromista. Esto pues no se compara con la Diablada altiplánica que conocemos hoy, la cual está conformada no por uno, sino por un conjunto de diablos bien organizados. El Diablo Danzante, en cambio, era improvisado y prescindible. Pese a esto, es considerado junto con la danza andina del Llama Lama como los antecesores naturales de la Diablada. ¿De dónde viene el Diablo Danzante? Cuando los españoles llegaron a Sudamérica, trajeron el cristianismo. La cristiandad trajo consigo al personaje del diablo bíblico, el cual no era conocido en la cosmovisión andina prehispánica. Sin embargo, había personajes prehispánicos semejantes a demonios o bestias, como por ejemplo el Lanlaco, los Huacones y el Supay, que era el dios del inframundo, o el Ucupacha, ¿no? Estos demonios andinos se fusionaron culturalmente con el diablo bíblico. ¿De qué manera? Muy simple. Los españoles necesitaban evangelizar a todo el Perú, ¿correcto? Entonces, durante los siglos XVI y XVII, los misioneros españoles montaron obras de teatro llamadas los autos sacramentales, los cuales tenían contenido religioso. La palabra auto en este caso significa acto. Estas obras teatrales se solían hacer primero en España y luego con motivos de evangelización las trajeron a los virreinatos de Sudamérica, especialmente al Perú. ¿Y qué mostraban estas obras? Representaban el día del Corpus Christi, mostrando a menudo el enfrentamiento de la gracia divina versus el pecado. En otras palabras, mostraban la lucha del bien y el mal, para lo cual disfrazaban a un hombre de ángel y a otro de diablo. Los ángeles y demonios terminaron siendo apropiados por la feligresía andina y fueron independizados del drama litúrgico. Durante el virreinato, el diablo cristiano o bíblico fue reinterpretado dentro de los patrones culturales indígenas. El personaje resultante fue asociado al uso de máscaras, caretas multicolores, disfraces, trajes, sombreros y adornos. Hay una amplia evidencia de presencia de diablos danzantes en escenarios festivos del virreinato. Tenemos, por ejemplo, el Son de los Diablos, danza afroperuana de origen colonial oriunda de Lima y popularizada también en Cañete y Chincha durante el Corpus Christi y posteriormente en los carnavales. Tenemos también como evidencia a la danza de los diablos de Cajabamba en Cajamarca, que cuenta con más de 250 años de antigüedad. Tenemos también a los sáharas de Paucartambo en Cusco y a los diablicos de Tucumé en Lambayeque. Fuera del Perú existen los diablos danzantes de Venezuela, expresión que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012. Los diablos danzantes solitarios y primitivos de los cuales hablamos al principio evolucionaron y formaron cuadrillas organizadas. Algunas siguieron llamándose danza de diablos, pero otras pasaron a llamarse diabladas. Hoy existe la diablada ecuatoriana, chilena, peruana y boliviana. La diablada ecuatoriana es conocida como diablada de Píllaro. Píllaro es el nombre de la ciudad.
Su diablada es la fiesta más representativa de dicha ciudad. La diablada chilena es una versión más estilizada que se baila en la fiesta de La Tirana, una fiesta religiosa en honor a la Virgen del Carmen. La Tirana es un pueblo de Tarapacá. La diablada puneña es propia de la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno. Se caracteriza por un ritmo más rápido y la participación de zamponistas, llamados también sicuris. La diablada boliviana es la más famosa del mundo, es considerada la más antigua, especialmente la del carnaval de Oruro. El origen para todas estas diabladas y danzas de diablos es el mismo, los autos sacramentales. Todo es fruto de un complejo proceso de hibridez cultural ocurrido durante el virreinato. En aquel tiempo los españoles intentaron erradicar al personaje del diablo danzante, pero no lo consiguieron y al final lo aceptaron como expresión cultural propia del universo andino. En un inicio los misioneros españoles tenían como misión la extirpación de la idolatría. Los habitantes quechuas precolombinos rendían cultos a sus momias mediante bailes y música. Los curas vieron esto y dijeron: hay que sustituir los objetos a los que rinden culto los bailes y el problema está resuelto. Entonces, ¿qué hicieron? Decomisaron las momias y las reemplazaron por imágenes y estatuas católicas. Pero se preguntaron: ¿qué hacemos ahora con los bailes? ¿Los prohibimos o no? Los curas debatieron si era válido celebrar a Dios con estos bailes y música que consideraban paganos. Para ello se reunieron en el Concilio de Lima de 1551 y proscribieron las momias, pero fueron tolerantes con los músicos y danzantes, siempre y cuando este arte se use únicamente para glorificar a Dios. Entonces se dieron cuenta que la idolatría no estaba en los bailes, sino en el objeto de culto. Solo bastaba con cambiarlo. El historiador Juan Carlos Estensoro afirma que el sistema colonial terminó entendiendo que los indios debían bailar, era imposible prohibírselo. Pronto se dieron cuenta que las danzas eran una herramienta útil para atraer a las multitudes indígenas al seno de la religión católica. Entre los personajes de la mitología inca se encontraban demonios andinos como el Supay y el Huacón, que al fusionarse con el diablo bíblico de los autos sacramentales, dio origen al diablo danzante. Además había otra danza. El cronista Juan Polo de Ondegardo describe en 1559 el baile denominado Yamalama, una expresión muy antigua atribuida a la etnia Uru. Este baile acoge al diablo danzante y lo integra en su coreografía. Esa fusión se desarrolló mejor en el altiplano boliviano, mientras que en Puno el diablo danzante conservó su autonomía durante muchos años más. Fue actor destacado en fiestas religiosas urbanas de la Sierra Peruana y también de la costa, de la costa. Cuando llegó el siglo XX, perdió presencia en la costa, pero no en la sierra, especialmente en Puno, donde se expandió y se consolidó. A principios del siglo XX se crearon en Puno las primeras comparsas de diablos danzantes que luego denominaron diabladas. Esto motivó la fundación de la Federación Folclórica Departamental de Puno. Entre la población urbana de la ciudad de Puno había un conjunto de intelectuales locales que validaron la importancia de la riqueza musical y coreográfica altiplánica para construir una narrativa identitaria. Esta identidad rompió la vieja estructura burguesa de Puno, cuestionó fronteras entre el mundo de los señores hacendados y el mundo del campesino, del cholo, del indio. El hacendado puneño, habitante de la ciudad letrada, tenía una forma de ver las danzas y música indígenas. Al inicio las marginaba, ¿no? Pero luego las rescató. Él mismo las rescató y las incorporó a su identidad local. Así pues, en 1956 se organizó el primer concurso de danzas folclóricas indígenas y mestizas. Estas danzas terminaron desplazando a las prácticas musicales de los letrados de la ciudad de Puno. Con esto el diablo puneño comenzó a trascender. En los años 1960 se convirtió en el mayor embajador puneño en festivales y actos oficiales en Arequipa, Cusco y Lima. La Diablada de Puno se presentó con gran éxito en el Teatro Municipal de Lima. En 1985, Puno se convierte por decreto del Congreso en la capital del folclore peruano gracias a sus bailes y a la importancia de la festividad de la Virgen de Candelaria.
Intelectuales de la época como Enrique Cuentas, Carlos Cornejo y Samuel Frisancho reconocieron en la Diablada una expresión auténtica del sincretismo cultural de la urbe puneña y promovieron su incorporación en diversos escenarios internacionales. Cuando surge la pregunta ¿de dónde viene específicamente la Diablada?, muchos autores respaldan la tesis que afirma que la práctica de hacer bailar al diablo proviene de la península ibérica y que eso fue incorporado a los Andes durante el periodo virreinal. Esta tesis aparece en una publicación de 1961 y no es de un peruano, sino de una boliviana, la historiadora y antropóloga Julia Fortún. Ella encuentra una semejanza entre la Diablada altiplánica y el baile de diablos de Cataluña, que se baila desde el siglo XII, es muy antigua. De esta forma se entiende que la Diablada altiplánica proviene de los autos sacramentales que a su vez tuvieron influencia del baile de diablos de Cataluña. Sin embargo, persiste una eterna controversia entre Perú y Bolivia con respecto al origen de la Diablada. Al respecto hay dos tesis divergentes. Una de ellas simplifica el surgimiento de la danza relacionándola a una sola localidad que es Oruro. Afirma que la danza expresa elementos propios de la espiritualidad del minero. Con los años, los estudiosos bolivianos reafirmaron este origen monogenético de la Diablada en el carnaval de Oruro. Vincularon al diablo danzante a un escenario específicamente local, que es el socavón de la mina. Según esta tesis, la Diablada se trasladó a otros territorios como Perú y Chile, producto de la migración de la población aymara y boliviana, y que por eso hay Diablada en Perú y Chile. La segunda tesis, escrita por los antropólogos Enrique Cuentas y Lisandro Luna en los años 1950, sostiene que la Diablada nace en la villa colonial de Juli, cerca de Puno, en Perú, en el siglo XVI. No se trataría de la Diablada tal como la conocemos hoy, sino más bien una proto-diablada, la cual surge como expresión sincrética de la evangelización. Es decir, los indígenas se apropiaron de los personajes del auto sacramental. Según esta tesis, esta proto-diablada habría pasado del altiplano peruano al boliviano, en donde se habría sofisticado y evolucionado especialmente en las minas de Oruro. Por ende, la presencia de máscaras y trajes de origen orureño y paceño en la celebración de la Virgen de la Candelaria en Puno no sería otra cosa que el retorno de estos personajes al Perú, pero más desarrollados. La fuente de información más importante para reconstruir la historia de la Diablada en Puno ha sido la prensa local. Es sin duda la principal fuente de registro histórico. En 1934, el diario puneño Los Andes calificaba a la fiesta de Virgen de Candelaria como netamente india. Es ahí donde los intelectuales y las élites puneñas comienzan a valorar el patrimonio luego de haberlo marginado en el siglo XIX. En el siglo XX, el carnaval dejó de tener significado litúrgico y heredó todas las formas de fiestas, ritos, máscaras y capas. Y hablando de máscaras y capas, se relata que en ese tiempo era difícil y costoso agenciarse o producirse la vestimenta del diablo, la máscara de yeso, que además tenía imágenes de sapos, culebras y lagartos. Pero los artesanos puneños vieron que era más fácil traerlos de Bolivia o mandar a hacerlos allá, adecuándose al estilo boliviano. Entonces es así que la Diablada puneña evoluciona y sufre una transformación al influenciarse de la Diablada de Oruro. Desde entonces las máscaras puneñas fueron de hojalata y ya no de yeso. Cubrieron toda la cabeza en lugar de solo el rostro. Hoy en día estas máscaras son más sofisticadas, son de fibra de vidrio algunas. Los diablos puneños solían acompañar a los sicuris, que son los músicos que tocan el sicu, también conocido como zampoña. En los años 1800, los sicuris eran la manifestación vernácula más representativa del mundo festivo puneño y alcanzaron mayor reconocimiento por formar parte de la fiesta de la Virgen de Candelaria. En 1884, una fecha muy específica, los sicuris fundaron el conjunto musical llamado Juventud Obrera. 8 años después se fundó la agrupación Barrio Mañazo. Ambos son históricos y emblemáticos en Puno. Son considerados los iniciadores de festejos y precursores de la Diablada altiplánica. Esta foto que vemos corresponde a los sicuris en el año 1929.
el intelectual puneño Emilio Romero describe la indumentaria de los sicuris como caballeros de la Edad Media, con peluca y prendas de terciopelo y lentejuelas. Llevan zampoña en mano y tocan una fanfarria que repiten y repiten elegantemente. Esos son los sicuris. Otros personajes que acompañan a los sicuris eran los morenos, que representan a esclavos coloniales, quienes luego formaron la morenada. De los morenos se tiene registro en la prensa puneña desde 1913, son bastante antiguos. En 1942, el antropólogo Luis Espesúa hace notar la diferencia entre sicuris y morenos, indicando que los morenos no tocan, solo bailan con matraca, la cual simboliza las cadenas de la esclavitud. El diablo y el moreno siempre eran personajes libres pero unidos a los sicuris. Sin embargo, a mitad del siglo XX se independizaron formando sus propios grupos. Así surge la Diablada y la Morenada puneñas. El primer registro fotográfico de la Diablada puneña data de 1940 gracias a las fotos del francés Pierre Berger. En 1955 se fundó en Lima el Centro Puneño de Cultura, cuya primera tarea fue grabar por primera vez en cinta de película las expresiones artísticas puneñas para preservarlas y evitar su corrupción. ¿A qué me refiero con corrupción? Los folcloristas y las élites urbanas puneñas de la época llamaban corrupción a los cambios que la danza podría experimentar en el tiempo. Eran conservadores en ese aspecto, querían que las danzas se mantengan tal y como están y que no cambien nunca, no querían que evolucionen orgánicamente ni que reciban influencia extranjera sobre todo, porque las podría deformar según ellos, o corromper también. Sin embargo, la Diablada puneña siguió recibiendo influencia de Bolivia en gran medida. En 1962, José María Arguedas, al ver que la población urbana de clase media y alta bailaba la Diablada y demás danzas indígenas, las acusó de apropiación cultural. Les dijo: los auténticos protagonistas del folclore son los indios y campesinos, no ustedes son solo intérpretes aficionados. Más tarde, Arguedas se retracta y resalta lo beneficioso que es para el folclore puneño la interpretación magistral urbana. En ese mismo año 1962, la Diablada de Puno ya había conquistado Lima con majestuosas presentaciones en el Teatro Segura. José María Arguedas planteó la idea de llevar el espectáculo a otro país, especialmente a México, idea que se concretó en 1965. La prensa mexicana destacó la vistosidad y maestría de la Diablada puneña. Nicomedes Santa Cruz escribió en el diario La Prensa que la Diablada, antes de estilizarse para presentarla en formato de teatro, debe primero grabarse fílmicamente para tener archivo de la versión original de Pasacalle. Con estilizar la Diablada me refiero a dar una versión de ballet, acortando tiempo, minimizando espacio, hacer todo de cara al público. Es que en el Pasacalle uno tiene 4 frentes por todos los lados. En cambio, en el teatro solo tienes un frente, que es el público que está delante de ti. En 1964, América Televisión, a través de Reportaje al Perú, que era un programa que pertenecía a América Televisión, lleva por primera vez la Diablada a la TV. Eso generó gran turismo para la festividad de la Virgen de la Candelaria, la cual también atraía danzantes bolivianos, quienes participaban en la festividad. Análogamente, las festividades bolivianas atraían a danzantes puneños, quienes eran invitados a participar. Aquí vemos un ejemplo. Esta foto es de hace 100 años. Es un diablo con escudo peruano bordado en el pectoral. Y este señor participó en una festividad en Bolivia. Entonces queda en evidencia que hubo un intercambio e influencia mutua entre ambos países que terminó de estetizar las expresiones hasta convertirlas en lo que hoy son. La mayor influencia la otorgó Bolivia debido a que abarca gran parte del altiplano. En 1968 hubo acusaciones de importar danzas bolivianas para la festividad de la Candelaria. Ante esto, el folclorista Luis Abarca publicó en el diario Los Andes lo siguiente: la Diablada es una danza común perteneciente a ambos países, como lo es el lago milenario que los une. No se puede admitir que la Diablada sea de exclusiva propiedad del vecino país de Bolivia, sino de la meseta del Collao. Para el año 1983 se presentaron 15.000 danzantes y músicos
ante 40.000 espectadores en el estadio de Puno. Por su espectacularidad de la puesta en escena, por la calidad y cantidad de sus danzantes y músicos, la octava de la Virgen de la Candelaria se convirtió en una festividad única en el país y fue motivo para declarar en 1985 a Puno como la capital folclórica del Perú. A manera de conclusión de este video, amigos míos, para entender el origen de la Diablada o los Diablos Danzantes debemos reconocer que más allá de las fronteras nacionales que en la actualidad dividen a la población altiplánica, existe un universo cultural compartido que trasciende las divisiones geopolíticas, vinculando a la población aymara del Perú, Bolivia y Chile, en un proceso dinámico y fluido de hibridez permanente. Si Puno fuera parte de Bolivia, no existiría ningún reclamo por parte de los bolivianos, lo cual pues refleja que la controversia es únicamente política y nacionalista. Si este video te pareció informativo, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres puedes apoyarme a través de patreon.com. En pantalla aparecen las personas que me apoyan a través de esta plataforma. Dejo el enlace en la descripción si quieres unirte. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. No te olvides que Rusia 360 te lleva a Rusia a estudiar. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360, estudia pregrado y maestría, no necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá, solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.